Buenos días, nuestro equipo está conformado por Jorge Alejandro Padilla Juan Hernández. y a continuación vamos a hablarles sobre el método de soldadura blanda. La soldadura se denomina así a todos los procesos de unión de metales que se realiza por fusión localizada de las partes a unir, mediante la aplicación conveniente de calor o presión. Puede ser con o sin aporte de material a la pieza unida, donde el material de aporte es igual o diferente tipo a la parte a unir. Es importante tener en cuenta que la soldadura cambia la estructura física de los materiales que se suelden, debido a que cambia alguna de las propiedades de los materiales que se están uniendo. Las estructuras pueden ser duras o blandas. Soldadura blanda, llamada también soldadura con estaño, consiste en realizar uniones en las que el material de aportación tiene menor punto de fusión y distintas características químico-físicas que el material base, realizándose la unión soldada sin función de material base y mediante la fusión del material de aportación. La soldadura blanda se distingue de la soldadura fuerte por la temperatura de fusión. El material de aporte. La soldadura blanda utiliza una aportación con puntos de fusión por debajo de los 450 grados centígrados. Como proceso industrial, este tipo de soldadura se asocia de manera cercana a la industria de los electrónicos. Dos características importantes de la soldadura con su baja tensión superficial y su alta capacidad de humectar. La soldadura blanda se funde en los puntos eutécticos, que es la temperatura donde se puede conseguir su mayor cristalización de la aleación en la soldadura. Diseño de la unión en soldadura suave. Las uniones en la soldadura suave están limitadas a los tipos de empalmados y superpuestos, aunque no se debe unirse uniones empalmadas en aplicaciones que soportan cargas. También se aplican algunas adaptaciones de la soldadura a estas uniones para soldadura suave, y la tecnología de la soldadura suave se agrega algunas variantes propias para manejar la forma de piezas especiales que ocurren en las conexiones eléctricas. En las uniones mecánicas con soldadura suave de piezas de lámina metálica, los bordes de las láminas frecuentemente se doblan y entrelazan antes de soldar, para aumentar la resistencia de la unión. Para las aplicaciones eléctricas, la función principal de la unión de soldadura suave es proporcionar una trayectoria eléctricamente conductiva entre dos piezas que se unen. Otras consideraciones de diseño en este tipo de uniones soldadas incluyen la generación de calor de la resistencia eléctrica a la unión y la vibración. La resistencia mecánica en estas conexiones eléctricas con soldadura suave se obtiene mediante la deformación de una o ambas piezas metálicas para conseguir una unión mecánica entre ellas, o haciendo más grande el área de la superficie para proporcionar el máximo soporte mediante la soldadura. Soldantes. Tradicionalmente las soldaduras blandas han sido estaño-plomo en diferentes proporciones. Por ejemplo, una soldadura blanda cuya composición sea de 61.9 estaño y 38.1% plomo se funde a 188 grados centígrados, mientras que el estaño se funde a 232 grados centígrados y el plomo a 327 grados centígrados, y se comercializa en forma de barras o carretes de hilo. Para aplicaciones especiales y con mayor resistencia de la unión, en especial a las temperaturas elevadas, otras composiciones posibles para la soldadura blanda son las aleaciones de estaño-zinc, plomo-plata, cadmio-plata y zinc-aluminio. Aunque debido a la toxicidad del plomo y sus efectos adversos en el ambiente, existen soldaduras libres de plomo. Desde que la Unión Europea prohibió en 2006 la adición internacional de plomo a electrónica del consumidor, se ha hecho amplio uso de soldaduras blandas de estaño plata-cobre, con una composición de 96.5 estaño, 3% plata y 0.5% cobre. Es frecuentemente que se agregue un cuarto elemento como zinc o magnesio, con el fin de proveer de las características mecánicas o térmicas deseadas. Para aplicaciones no eléctricas existe un gran número de soldaduras blandas en el que también se pueden incorporar cadmio, oro, bismuto o indio. Otro tipo de soldaduras que existen son estaño plomo. Es el metal que aportación más común y es el utilizado en casos generales. Estaño, admonio, plomo mejora las propiedades mecánicas del material de aportación. Plata
Estaño. Se utiliza en industrias de trabajo delicados. Estaño zinc. Se utiliza para soldar aluminio. Estaño bismuto. Tiene una gran aplicación en el campo de la electrónica. Plomo plata. Mejora la capacidad de mojado del plomo cuando se usa en acero fundido o cobre. Cadmio plata. Se usa en la unión de cobre y en la soldadura aluminio. Cadmio zinc se emplea en la unión de aluminio. Zinc cadmio. También se hace uso en las uniones de aluminio. Zinc aluminio. Se utiliza para soldadura de aluminio, obteniendo una gran resistencia a la corrosión. Fundentes. Los fundentes son mezclas de muchos componentes químicos, entre los que se pueden citar están boratos, fluoruro, boras, ácido bórico y los agentes mojantes. Se suelen suministrar en forma de polvo, pasta o líquidos. El fundente en polvo puede aplicarse en seco o disolverse en agua o alcohol, con lo que se mejorará su adherencia. El tipo de fundente más conocido es el fundente en pasta. El fundente en líquido es el menos utilizado. Los fundentes para soldadura blanda se clasifican como orgánicos e inorgánicos. Los fundentes orgánicos están hechos de resina, es decir, resina natural, como goma de madera que no es soluble en agua, o ingredientes solubles en agua, por ejemplo alcoholes, ácidos orgánicos y sales halogenadas. Los solubles en agua facilitan la limpieza después de la soldadura blanda. Los fundentes orgánicos se utilizan más comúnmente para las conexiones eléctricas y electrónicas. Tienden a ser químicamente reactivos a temperaturas de soldadura blanda elevadas, pero relativamente no corrosivos a temperatura ambiente. Los fundentes inorgánicos consisten en ácidos inorgánicos, por ejemplo ácido muriático y sales combinadas con zinc y cloruros de amonio, y se usan para lograr un fundente más rápido y activo donde las películas de óxido son un problema. Las sales se activan cuando se funden, pero son menos corrosivas que los ácidos. Tanto los fundentes orgánicos como inorgánicos deben removerse después de la soldadura blanda, pero es especialmente importante en el caso de los ácidos inorgánicos para evitar una corrosión continua de las superficies metálicas. Por lo general, la remoción de fundente se logra usando soluciones de agua, excepto en el caso de las resinas, ya que requieren de solventes químicos. Las tendencias recientes en la industria se inclinan más por fundentes solubles en agua que por resinas, porque los solventes químicos utilizados en los que son hechos de resina son dañinos para el ambiente y los seres humanos. El fundente juega un papel primordial para realizar la soldadura blanda, donde su principal función son aislar el contacto del aire, disolver y eliminar los óxidos que pueden formarse. Favorece el mojado del material base por el metal de aportación fundido. Aplicaciones. Este tipo de soldadura va desde la fabricación de juguetes hasta motores de aviones y vehículos espaciales. En general, se utiliza para la unión de piezas de pequeño tamaño o piezas de diferentes materiales en donde sería muy difícil utilizar un proceso de soldadura por fusión. La soldadura blanda se suele utilizar en componentes electrónicos como circuitos impresos, transistores, piezas ornamentales y piezas de intercambiadores de color. Los parámetros a tomar en cuenta para este tipo de soldadura dependen de la distancia entre los metales que se han de unir, la temperatura de la soldadura, el tiempo de calefacción, la composición de los metales que se desea soldar. Las propiedades de la unión varían si la aleación de aportación se alea o no con los materiales base, además de que la distancia entre los materiales que se desea unir puede variar bastante. Ventajas. No se alcanzan cambios físicos en el material a soldar hasta no alcanzar la temperatura de fusión. No se presentan tensiones superficiales gracias a que la temperatura alcanzada es muy baja. Se puede conservar los recubrimientos de los materiales base.
facilidad para obtener uniones sanas entre materiales diferentes, incluso entre materiales metálicos y no metálicos o entre materiales de diferentes espesores. Se pueden obtener soldaduras en piezas de precisión. Con algunos procesos se pueden realizar soldaduras con muchas piezas al mismo tiempo, por lo que resulta un método muy económico. Se requieren bajas temperaturas, con el ahorro energético que ello conlleva. La apariencia de la soldadura es muy buena y es un proceso fácilmente automatizable. Desventajas. El diseño de piezas y en algunos casos su preparación puede resultar más complicado y costoso, además de que resulta muy costoso la aplicación para piezas de grandes dimensiones. Los defectos más comunes en la soldadura blanda provienen de varios factores, entre los que podemos destacar la falta de material de aportación como consecuencia de no haber conseguido una adecuada distribución por capilaridad, haber aplicado un metal de aportación no adecuado o defectuoso, que la temperatura de soldadura sea muy baja por utilizar una mala técnica, el tiempo de soldadura muy corto, que la limpieza de las piezas a unir haya sido inadecuada, poca cantidad de fundente o fundente inadecuado u oxidación del metal base o separación excesiva entre piezas. Dispositivos de soldadura. Los dispositivos de soldadura son los elementos encargados de proporcionar el calor necesario para alcanzar la temperatura de fusión del material de aportación para realizar la soldadura entre los dos materiales. Los dispositivos de soldadura más comunes son los denominados cautines, que se especifican según su potencia en watts y la forma, el tamaño de la punta dependiendo para el tipo de trabajo que se requiera. Los tipos más comunes de soldadores son el soldador de lápiz, pistola de soldar y pistola de gas o soplete. Muchos de los métodos utilizados en la soldadura blanda son iguales a los que se emplean en la soldadura fuerte, excepto que se requieren temperaturas más bajas para la primera. Estos métodos incluyen la soldadura blanda con soplete, en horno, por inducción, por resistencia, inmersión e infrarroja. Pero existen otros métodos de soldadura blanda que no se emplean en la soldadura fuerte, que a continuación serán los que se explicarán. Soldadura blanda manual. Se utiliza en forma manual utilizando un cautín caliente para soldadura blanda, en las que sus funciones son proporcionar calor a las piezas en las que se van a fundir, después se tendrá que fundir el soldante, después conducir el soldante fundido a la unión y retirar el exceso de soldante. La mayoría de los cautines para soldadura modernos se calientan mediante resistencia eléctrica. Algunos están diseñados como pistolas para soldadura de calentamiento rápido, los cuales son populares en el ensamble electrónico para operación intermitente de encendido apagado y son capaces de realizar una unión de soldadura blanda en un segundo. Soldadura blanda en olas. La soldadura blanda en olas es una técnica mecanizada que permite que se solden varios elementos de plomo en una tarjeta de circuitos impresos conforme pasa una ola de soldadura blanda fundida. La disposición típica es que se carga una tarjeta de circuitos impresos donde los componentes electrónicos se han colocado con sus alambres de plomo sobresaliendo por los orificios de la tarjeta sobre una banda transportadora que la conduce a través del equipo para soldadura blanda en olas. La banda transportadora sujeta la placa por los lados de manera que la parte inferior quede expuesta a los siguientes pasos de procesamiento, en el cual se aplica un fundente aplicando alguno de los diferentes métodos, incluyendo la aplicación de espuma, por aspersión o por cepillado. Se usa un precalentamiento mediante focos, bobinas de calentamiento y dispositivos infrarrojos, con el fin de evaporar solventes, activar el fundente y elevar la temperatura del ensamble. Y se usa la soldadura blanda en olas para bombear soldante líquido desde un baño fundido a través de una ranura en la parte inferior de la tarjeta para hacer conexiones de soldadura entre los alambres de plomo y el circuito metálico en la tarjeta. Con frecuencia la tarjeta se inclina y se mezcla en un aceite estañante especial,
con el soldante fundido para disminuir la tensión superficial. Estas dos medidas ayudan a inhibir la acumulación de soldadura y formación de carámbanos en la parte inferior de la tarjeta. La soldadura blanda en olas se usa ampliamente en electrónica para producir ensambles de tarjetas de circuitos impresos. Soldadura blanda por reflujo. Este proceso también se usa ampliamente en la electrónica para ensamblar componentes montados en superficies de tarjetas de circuitos impresos. En el proceso, una pasta para soldadura que consiste en polvos de soldadura en un aglutinante fundente se aplica a puntos en la tarjeta donde van a hacer contactos eléctricos entre los componentes montados en la superficie y el circuito de cobre. Después, los componentes se colocan en los puntos de la pasta y la tarjeta se calienta para fundir el soldante, formando uniones mecánicas y eléctricas entre las puntas de los componentes y el cobre en la tarjeta de circuitos. Los métodos de calentamiento para la soldadura blanda por reflujo incluyen el reflujo de fase de vapor y el reflujo infrarrojo. En la soldadura blanda con reflujo a base de vapor, un hidrocarburo líquido inerte tratado con flúor se vaporiza en un horno mediante calentamiento y después se condensa en la superficie de la tarjeta, donde transfiere su calor de vaporización para fundir la pasta para soldadura y unir uniones soldadas en las tarjetas de circuitos impresos. En la soldadura blanda infrarroja por reflujo se utiliza el calor de una lámpara infrarroja para fundir la pasta del soldante y formar uniones en las puntas de los componentes y las áreas de circuitos en la tarjeta. Algunos métodos de calentamiento adicionales para refundir la pasta de soldante incluyen el uso de placas calientes, aire caliente y láseres. Las medidas de seguridad que se deben de tomar en cuenta para este tipo de soldadura son que la vista se tiene que proteger con gafas para evitar las proyecciones y salpicaduras, siendo las de metacrilato las más adecuadas para este proceso gracias a su buena visión. Deberán quitarse todos los complementos como anillos o pulseras para que no se produzcan accidentes. Las manos se tendrán que proteger con unos guantes adecuados para evitar quemaduras y el contacto con los fundentes. Se deberán revisar los equipos de gas para no tener ningún tipo de fuga que pueda provocar incendios o explosiones en caso de que se haga con un soplete. En caso de tener el cabello largo, tendrá que recogerse y protegerse con una gorra para que no se produzcan quemaduras durante la soldadura. Y realizar las soldaduras en áreas bien ventiladas para evitar respirar vapores de la misma. A continuación vamos a mostrarles un video donde se podrá apreciar el ejemplo de una soldadura blanda. A diferencia de la mayoría de soldaduras que suelen ser homogéneas, la soldadura blanda es una soldadura heterogénea. Se caracteriza principalmente por su grado de fusión, inferior a 200 grados centígrados, y por utilizar una aleación a base de estaño y plomo. El instrumento que se utiliza para soldar se denomina soldador y puede ser eléctrico o de gas. El soldador eléctrico consta de dos partes, la resistencia y la punta, que suele ser intercambiable. La punta se debe limpiar después de su utilización con un trapo húmedo. El estaño suele tener un componente desoxidante que lo ayuda a diluirse, además de limpiar la zona a soldar. Dicho desoxidante también se puede añadir a la soldadura independientemente. En caso de grandes soldaduras que necesitan mucho calor, la pasta desoxidante contribuye a acelerar el punto de ebullición. Vamos a reponer un transistor que se ha desprendido de un circuito integrado. Para ello, colocaremos en su lugar el componente procurando que la patilla esté en contacto con la pista del circuito integrado. Si los dos elementos a soldar no están bien calientes, el estaño solo se fija en el elemento que está más caliente y se produce la denominada soldadura fría. Por tanto, en primer lugar calentaremos ambos componentes y posteriormente aplicaremos el estaño sobre ellos, procurando que no entre en contacto con la punta del soldador, ya que el estaño se ensucia y no se adhiere correctamente a los componentes. Cuando el estaño pasa a forma líquida, ya podemos retirar el soldador.
No conviene abusar de la aplicación de calor ya que los componentes se pueden deteriorar. Para soldar elementos que tienen bastante metálica, es conveniente untarlos con pasta desoxidante. Esta acelerará el proceso de ebullición y el punto de fusión. Para extraer un componente de un circuito, aplicaremos pasta antioxidante en las patillas del componente a sustituir y aplicaremos la punta del soldador en las dos patillas a la vez. Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el video.